Utilizaré una cinta de 2,5 centímetros de ancho y 42 centímetros de largo y además una aguja de más de 5 centímetros. Vamos a pinchar por aquí dejando 3 centímetros de cinta libre y 4 centímetros que sobresalgan de la aguja. Y con esa misma medida voy a utilizar para pinchar la cinta. Si te fijas, lo voy a ir haciendo en zigzag. Utilizo el largo de la aguja como medida y voy pinchando de un lado y ahora del otro lado de la cinta. ¿Ves? Es como si fuera haciendo un zigzag. Continuemos haciendo esto hasta que se termine la cinta. Siempre pinchas de un lado y del otro. ¿Listo? Ahora te va a quedar el ojo de la aguja de este lado y un pequeño sobrante de 3 centímetros. Aquí voy a cortar en diagonal con mi tijera para que me quede una punta en la cinta. Y con esa punta voy a ingresar por el ojo de la aguja. Por eso no puede ser una aguja muy pequeñita. Pero igual es más fácil de lo que parece. Mira, tirás un poco y queda trabado. Ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a girar nuestra aguja, ¿sí? Mira, giramos así y los pétalos se van a ir formando solos. Solamente tenés que seguir girando, ir mirando los pétalos para que ninguno se retuerza demasiado, ¿ves? A ese lo acomodamos un poquito y la flor va tomando forma. Continúan girando hasta que todos los pétalos se hayan armado. Ahora lo que hay que hacer es tirar con paciencia de la aguja. Lentamente la punta va saliendo hacia el otro lado y ahora vamos a retirar la aguja, vamos a tirar levemente de esta punta para que se ajuste la flor y este sobrante lo vamos a cortar. Yo en este caso no lo quiero aquí, así que voy a quemar para evitar que se deshilache, lo apretamos un poquito y me queda la base de la flor formada. Ahora me queda simplemente darle un poquito de forma y cortar este sobrante, que era el final, lo que me había quedado, eso no me va a servir, y quemamos para que quede más prolijo. Un poquitito de forma y tu flor está lista. Mirá qué buena que está. Si te gustó esta idea, dale un me gusta y suscríbete al canal para que nos veamos todas las semanas con nuevos modelos. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo.